Hola, ¿qué tal? Buen día, de nuevo aquí en la receta de Susana. Hoy te traemos una recetita peruana y qué más que ella que sabe hacer la receta. Así que comentanos a ver qué vamos a preparar hoy, Fiorella. A ver, hola, aquí vamos a hacer ahora un plato pues típico peruano que es ceviche de pota y chicharrón de pota. Para eso tenemos aquí el potón, anillas o tiras como puedan conseguirlo, cebolla roja, lima o limón, pimienta, comino, esto es cancha o maíz de tostar, tenemos cilantro, tenemos sal, boniato, camote y choclo, que es maíz blanco. Y pues nada, vamos ahora a empezar con la receta. La cebolla en cuadritos para lo que es el ceviche. Acá ya hemos puesto a hervir los boniatos, los camotes, como le llaman, y el maíz. Estamos preparando todo el resto de los ingredientes para que ya estén listos a la hora de acoplar todo. Un poco de cilantro y lo reservamos para echarle ya al momento de hacer el ceviche de pota, y con esto le damos un toquecito final. Y ahora les muestro más adelante cuando hagamos el plato. Y para los que quieren también un poco picante, que también se suele comer muy picante, usamos este, que es un ají limo o un ají africano, que también se consigue, y pues le echamos la cantidad, depende de cómo quieran comer el picante, pues lo que quieran se echa a la preparación. Ahora echamos en el agua ya caliente la pota o el potón para que pueda cocerse una pasadita de 3-4 minutos, y luego retiramos y colamos para luego dejar enfriar y esto pueda picarse para poder hacer el ceviche de pota. Así que lo dejamos unos minutos aquí y luego ya vemos qué sigue. Ahora vamos a picar en tiras la pota o el potón para poder luego así condimentarlo para hacer lo que es el chicharrón de pota. Y ya ahora, luego de esto, muestro cómo lo aderezamos para poder hacer luego la fritura y ya el plato final. Y acá tenemos, ya está hirviendo el resto del potón, las anillas, para hacer el otro tipo. Corta el potón ya en tiras para poder hacer el chicharrón. Ahora le echamos el huevo, sal, la pimienta, un poco de comino. Todo esto es al gusto de cada uno, pero tiene que llevar de todas maneras. Ajos, sí, una buena porción para que tenga sabor, y luego procedemos a combinar. Y se deja, algunos le echan un poquito de mostaza, otros no, depende del gusto de cada uno. Nosotros le vamos a echar. Le vamos a agregar un chorro de mostaza, es un chorro nada más, y mezclamos y dejamos por un momento, unos 15 minutos, 10 minutos, en lo que vamos haciendo otras cosas, que esto repose. Ahora lo que vamos a desgranar el maíz también, ¿no? Vamos a desgranar lo que es el choclo para poder servir. Vamos a picar la pota en cuadritos, que ahora lo voy a mostrar en un momento para poder hacer el ceviche. Que esa fue la que hervimos, esa pota. Esta va hervida. Sí. Y esta no, porque va frita, apanada con harina. Ahora también Claro. se las muestro un momento. Que la hemos separado. Ahora vamos a picar lo que es la pota cocida, el potón, en cuadritos para poder hacer el ceviche. Esto ya está frío. Recuerda que no tiene que estar frío, porque como va con la cebolla, al poder
combinarlo, si no la cebolla se va a cocer, se va a sancochar y esa no es la idea. Tiene que quedar tal cual cruda, solamente cocida con el limón. Cuéntanos, Fior, cómo lo venden allí en tu país esto. Este es un plato típico carretillero, es un ceviche carretillero, que esto no puede faltar en los mercados, en los puestos ambulantes, cuando las personas van a hacer sus compras, entonces para un platito, porque ya que se sirve una porción así pequeña. Y pues bien, esto es muy menudo, mucha gente lo come allá. Es infaltable. Qué y más bueno, ¿no? en esta época así, de solcito, de verano, pues esto es Sí. un plato tanto, no tan bandera como el del ceviche, que es un plato bandera, pero es un plato muy solicitado también y muy rico. Muy fácil de hacer también. Qué bueno. Ahora le pusimos aquí un poco de aceite, echamos el maíz de tostar, según la cantidad que desean comer, un poco. Y pues nada, ahora vamos a tostarlo, vamos moviendo así a fuego lento, que no se queme. Y cuando ya esté un poquito de colorcito, tapamos y hacemos esto. Sí, porque esto salta como el popcorn, ¿no? Sí, es como un secretito que lo tapas ahí, pero no dejas de mover. Porque esto como el popcorn, como Salta, sí, claro. salta y se te va a volar y nada. Sí, yo sigo un youtuber, el viejo solo, Ya. y decía, tiene popcorn esto. Sí. 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 Y yo digo, qué raro. Y era claro, era eso. Claro, que calienta Era un el poquito y vas moviendo así. No dejas de mover y ya ahora les muestro cómo queda, va cambiando el color y va pintando. El choclo. Entonces acá desgranamos todo así para luego poder servir. Que ese también está frío. Claro, esto ya está frío también. Todo ya frío porque como el ceviche de pota es un plato frío, tiene aquí los acompañamientos fríos. Entonces todo esto ya vamos a desgranar uno por uno y luego ya... Y acá sientan que esto está explotando ya. Empiezan aquí a abrirse seguimos. los... Aquí ya va calentando y esto sí. Ya saben, siempre pongan una tapa porque esto es una salpicadera y nada. Ahí vamos viendo, ¿ven? Va tomando un poquito de color. Está. Y bien bajito el fuego, porque si no Sí. se le quema. Sí, se quema y no se quiere que se quede un color o el quemado ni un sabor de nada de eso. Ahora una receta bien laboriosa, Fior. Sí, es Tiene trabajo. todos sus tics. Sí, es un poquito así, detallosa, pero es muy buena. Miren ahora aquí. Esto la gente que conoce de este maíz sabe lo bueno, lo muy buen sabor que tiene. Así que vale la pena todo este trabajito. Proceso, Sí, claro. este proceso, aquí vamos. Sí, y no dejar de mover es el secreto, si no se te quema. Me vas a acordar las almendras tostadas. Ahora, miren, así tiene que quedar. Sin dejar de mover, miren, ¿ves? Quedó ya tostadito como debe ser. Y esto ya reservamos ahí para luego emplatar con lo demás, con el ceviche. Vamos a exprimir el limón, llamando en Latinoamérica, o lima, aquí. Vamos a exprimir para poder tener el zumo de limón y poder luego ya hacer el ceviche. Hasta lo último porque esto de repente puede amargar, así que es encima. Estoy usando esto por practicidad, pero no le voy a dar hasta el fondo. Vale, acá hemos puesto ya el aceite a calentar. Y tenemos todo preparado para freír la pota. Tenemos aquí lo que dejamos macerar un rato las tiras de pota y las vertimos aquí en la harina de a poco porque tenemos que empanizarlo para poder echar el aceite que ya está caliente. Entonces aquí lo hacemos ya con la mano porque tenemos que mezclarlas bien. Que queden bien empanadas. Y el aceite ya bien caliente. Y ahora vemos, las sacudimos un poco y las vamos tirando al aceite.
con mucho cuidado porque puede salpicar. Ahora ya cuando toma este punto ya de doradito, la sacamos con una espumadera o una coladera, como quieran llamarlo, y así, que absorba el aceite. Un perfumito tiene eso bien crocantito. Esto es, no saben, una cosa es que lo vean, otra que la Es prueben. una perdición. Ahora esperamos que caliente un poquito más nuevamente el aceite y echamos otra porción. El aceite tiene que estar muy caliente para que quede Crocante, crocante. Ahora aquí tenemos ya la pota picada en cuadritos. Vamos a sazonar para hacer el ceviche. Echamos el ajo al gusto de cada uno. Le echamos la pimienta, igual al gusto. Un poquitín de comino, sal, la cebolla que también ya habíamos cortado en cuadritos, ya está bien escurrida. Porque se le da una enjuagada. Sí, se enjuaga para que bote un poco el amargor, El ácido. y combinamos. Y como lo dije hace un rato, el que quiere, desea, le guste picante, puede echarle un poco de ají de picante. Nosotros como no comemos acá picante, pues no pasa nada, no cambia el sabor tampoco, simplemente es el picor. Ahora aquí le echamos el zumo de limón o lima. Y mezclamos todo. Y cuando ya tenemos mezclado de esta manera, le echamos el cilantro picado para que le dé el toquecito final. El cilantro es a gusto, a algunos les gusta con bastante sabor, así lo que da muy buen aroma. Pues nada, ahora vamos a emplatar y ya vemos el producto final de cómo queda esto. Como ven, nosotros hemos cambiado de olla porque si es una olla muy chiquitita, al freír y tanta cantidad, aunque le pongas poquito, el aceite, que es muy caliente, suele salirse todo para arriba. Entonces hace espuma. Conviene siempre tener una olla más grande como esta. Vale, gente, Che, miren cómo quedó este mirá lo plato que tenemos espectacular. Este cevichito con el chicharrón. Las recetas de Susana, las recetas de Susana, sabor que te trae alegría cada mañana. Las recetas de Susana, un toque que especial que te va a enamorar. Acá le mandamos un saludo para todos. Las Nos vemos en recetas el de próximo Susana. video con el cevichito Entra a la peruano. cocina, Y sentí te la dejamos todo el videito vibración. completo. No te olvides de dar Ingredientes like, suscribirte al frescos, canal pura y inspiración. compartir para más recetas como Sano, esta. Que si no, rápido si y querés otra delicioso. receta peruana, Un así la estilo hacemos único que es y la sabroso. compartimos. Las recetas de Susana, sabor que te atrapa alegría cada mañana. Las recetas de Susana, un toque que especial que te va a enamorar. Las recetas de Susana, solo acá con Susana. Qué bueno está esto.